Buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Bendiciones, mis amados. Y bueno, pues en esta noche vamos a iniciar orando ahí donde están. Vamos a decirle, Padre bendito del cielo, Padre santo, Padre celestial, bendecimos tu santo y precioso nombre. Padre amado, en esta noche, papá, bendecimos tu santo y precioso nombre y te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros. Que esta noche seas tú hablando por medio de nosotros, papá, que seamos nosotros escuchando tu voz, que toda palabra, Señor, que vayamos a decir no venga de nuestro corazón, sino de tuyo, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, y atamos a todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas que ata nuestras vidas, sueltan ahora mismo en el nombre de Jesús, se van al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú haces cada día con cada uno de nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, a nuestro corazón, papá. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en cada una de nuestras vidas y nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, que ata las vidas de mis hermanos, los atamos, los echamos fuera, sueltan ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienen lugar, no tienen parte, no tienen arte en nuestras vidas y se van ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y juntitos iniciamos esta reunión en el nombre de Jesús. Te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Gloria a Dios, y bueno, pues ya en esta noche iniciamos esta reunión. Mi nombre es Amparo y conmigo está Daniel. Muchas bendiciones, Amparo. Shalom, shalom a todos los hermanos. Bendiciones, que la paz del Eterno esté con todos ustedes. Y pues iniciamos recordando el programa de ayer, mencionando pues que hay algo importante cuando veíamos pues el llamamiento de Isaías, pues vemos que él había sido limpiado, había sido purificado, expiado, y esto a través de Yeshua, que pues él en una visión pues había visto un carbón encendido que un querubín lo ponía en su boca, y pues esto es importante porque sabemos muy bien que pues estaba hablando de que es Yeshua el que purifica todo nuestro ser, y que pues de lo que digamos, de lo que hablemos, lo que pensamos, pues va a ser solamente de todo lo que tengamos adentro, y todo eso necesita ser limpiado. No es solamente de que tengamos la boca limpia y los dientes bien cepillados y ya estamos bien, no, sino se trata de que sea algo muy pero muy profundo. Pero más allá de eso veíamos que pues hay un espíritu de letargo que pues como lo decíamos, no es que el Eterno viene y nos pone ese espíritu y dice pues estos no quiero que lleguen hasta la meta y mejor les damos esto para que no lo consigan. Y no, no se trata de eso, sino es algo que nosotros deseamos, algo que nosotros decidimos. Cuando nosotros mismos cerramos nuestros ojos, cuando nosotros tapamos nuestros oídos y endurecemos nuestro corazón y nos rehusamos a oír la voz del Eterno, nos rehusamos a buscar ese arrepentimiento genuino, ese teshuvah, esa vuelta a los caminos del Eterno, pues es entonces donde pues el Eterno, viendo nuestra decisión, viendo nuestro camino, pues permite que este espíritu de letargo pues se quede en cada uno de nosotros. Y esto es importante porque pues en muchas áreas de nuestra vida tal vez todavía estamos así, tal vez todavía estamos con los ojos cerrados, con las orejas tapadas, porque no queremos oír su palabra. Y esto no es simplemente pues de oír. Podemos ir a una iglesia, podemos ir a una congregación todos los días y podemos estar las 24 horas del día pues oyendo uno y otro mensaje y leyendo la palabra del Eterno, pero aún así nuestros oídos siguen estando cerrados, nuestros ojos siguen estando tapados porque no estamos cambiando, no estamos permitiendo que esta palabra entre a cada uno de nosotros y pueda hacerse vida. No estamos renunciando a nosotros mismos, por más de que escuchemos una y otra vez los mandamientos del Eterno, y por más de que repetidas veces digamos pues que tenemos que cuidar nuestra lengua, por ejemplo, que no debemos murmurar, que no debemos tener eh, una lengua maliciosa, pues lo seguimos haciendo porque pues la palabra no está entrando a nuestros corazones, no la estamos permitiendo entrar. Si bien oímos y oímos y oímos y pues ya hasta tal vez sabemos los versículos de memoria, pero aún así no estamos siendo transformados, no estamos permitiendo que Yeshua nos transforme, que Yeshua cambie nuestras vidas, cambie nuestros corazones, porque nos rehusamos a hacerlo, porque preferimos cumplir nuestros deseos, preferimos
hacer lo que a nosotros nos agrada, hacer lo que a nosotros nos gusta y pues no estamos dispuestos a ser transformados. Y esto pues es muy pero muy peligroso porque de eso depende que nosotros podamos alcanzar nuestra salvación. Si bien es algo inmerecido, pues tenemos que mantener pues vigilando esta salvación que el Eterno nos ha regalado y pues no porque sea por obras, no porque sea pues el que más haga pues va a ser más salvo. No se trata de eso, sino pues se trata de que aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos en este lugar, en este lapso de tiempo pues que el Eterno nos ha regalado aquí en la tierra, pues que vivamos lo más que podamos agradándole al Eterno, pues y eso es muy importante, no porque vayamos a ser los que más tiempo estemos con Él, no por ganar a otras personas, sino para que nosotros mismos estemos mejor de lo que estábamos ayer. Y esto es importante, porque en eso consiste una relación. Mientras más nos acerquemos al Eterno, mientras más busquemos agradarle en todo sentido, en la mente, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, en todo lo que se pueda, pues más va a estar su corazón agradado de nosotros. Y esto es algo que tendríamos que hacerlo todos los días, no solamente pues pensando en que vamos a recibir promesas y nos va a bendecir y pues vamos a tener una recompensa, no, sino enfocándonos en que pues la recompensa más grande que nosotros podemos tener es pasar toda una eternidad con nuestro Creador, pues y eso es lo mejor de todo. Y pues no desperdiciemos el tiempo, es algo que podemos hacerlo ya desde ahora. Ahora es el tiempo de vivir junto con nuestro Creador, pasar todo lo que se pueda cada segundo de nuestra vida para poder agradar su corazón. De eso precisamente se trata, pues de agradar el corazón del Eterno, que cada segundo de nuestra vida sea bien aprovechado, pues y aprovecharlo bien no representa hacer lo que nosotros queremos, sino pues ver de verdad que tiene el Eterno para cada uno de nosotros. Así que pues vamos a continuar en este tiempo hablando de la palabra del Eterno y esta noche pues nos vamos a ir a Romanos 6:15, que dice lo siguiente. Le estoy leyendo lo siguiente y dice, entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Vamos, seguiremos pecando porque ya no estamos bajo legalismos, bajo la ley, sino bajo misericordia. Yahweh no lo permita. ¿No saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos obedientes, entonces son esclavos de quien están obedeciendo? Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte u obedecen a Yahweh, que los lleva a ser justificados por la misericordia de Yahweh, ustedes que una vez fueron esclavos del pecado han obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, han sido esclavizados a la justificación. Estoy usando lenguaje popular porque la naturaleza humana de ustedes es muy débil, porque así como ustedes solían ofrecer sus cuerpos a la esclavitud de la impureza y la anarquía que conducía a más anarquía, así ahora ofrezcan sus cuerpos a la esclavitud de la justicia, que conduce a ser Kadoshim para Yahweh, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres con relación a la justicia. Pero ¿qué beneficio percibieron de las cosas que ahora los avergüenzan? El resultado de esas cosas era la muerte, más ahora que son libres del pecado y hechos esclavos de Yahweh reciben el beneficio. Este consiste en que han sido hechos Kadoshim para Yahweh y el resultado es vida eterna. Porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mesías Yeshua, nuestro Adón. Aleluya. Y bueno, pues esta es una palabra pues muy interesante y pues que normalmente pues en el libro de Romanos, pues de la Reina Valera, Romanos 6:15, pues puede ser muy controversial, especialmente cuando uno pues no está muy acostumbrado a lo que es la ley. Por eso es que mucha gente pues dice, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces pues sigamos pecando. Y creo que ni siquiera pues nos hemos dado el tiempo de leer todo lo que dice aquí, pero pues mucha gente empieza a decir, no, ahora podemos hacer lo que sea porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero nada más leyendo completo esto, pues nos podemos dar cuenta de que aquí hay muchas cosas. Así que, pues este día vamos a empezar viendo este asunto y pues evidentemente nos dice la palabra del Eterno que no estamos bajo la ley, bajo legalismos, sino bajo la gracia en la versión Reina Valera y lo que dice pues en la versión Kadosh, bajo la misericordia. Y pues aquí nos dice muy claramente, pues ya terminando esto, no solamente dice eso, sino dice en ninguna manera, porque pues este verso no habla absolutamente ni un instante de que debemos pues darnos al pecado porque estamos bajo la gracia. Esto es de verdad un punto muy interesante, pues que necesitamos
entender, necesitamos hablar de esto porque pues este es un versículo que muchas personas lo agarran y dicen, pues aquí dice, está escrito que no estamos bajo la ley, que ya no, pues no hay ninguna ley sobre nosotros, no tenemos que hacer caso nada de lo que está escrito en el antiguo pacto y pues ya pasó, es algo que ya no es de nuestra época, esto solo estaba escrito para el pueblo de Israel en ese tiempo en el desierto y pues ahí se quedó, ahí estaba eh, su tiempo y pues ahí terminó. Ahora pues desde que Yeshua vino pues nosotros estamos bajo la gracia y esto es interesante porque pues todos sabemos muy bien que cuando Pablo empieza a hablar, pues al menos en el libro de Romanos pues empieza a citar la ley pues por todas partes. Habla de pues una ley de la muerte, habla de una ley del pecado, habla de una ley del legalismo y pues habla de muchos aspectos de la ley y pues sí, de cierta forma podríamos decir que es un poco complicado entenderlo en un principio. Incluso Pablo decía, digo, incluso Pedro decía eso, pues que era un poco complicado entender las cartas de Pablo, pero aún así, si no fuera por el Espíritu Santo, pues no entenderíamos esto, no sabríamos a qué se está refiriendo. Y pues esta parte es importante entender, es importante comprender, pues que si no, si uno decide, pues así como lo lee textual, pues si uno decide no estar bajo la ley, o sea, asumir que todo el antiguo pacto, que todo lo que está escrito en los libros de la Torá, en los libros pentateucos, como muchos lo conocen, o en los libros históricos o proféticos, pues dicen que ya ha pasado, pues entonces, ¿por qué hay muchas cosas que sí se siguen cumpliendo? Hay muchas cosas que sí se siguen guardando y pues uno de los casos más interesantes es el del diezmo, porque es que siguen pidiendo diezmos si es que ya ha pasado la ley, si es que no estamos bajo la ley. Y es interesante porque no es el único caso, incluso pues hablando de los mandamientos, porque siguen hablando de amar al Señor sobre todas las cosas y pues no matar, no robar, no adulterar, no codiciar, si todo eso está escrito en la Torah. Y es interesante porque pues de verdad suena muy contradictorio, porque eso sí hay que cumplirlo y porque este otro no hay que cumplirlo. Y esto es interesante porque sabemos muy bien que cuando Yeshua pues empieza a hablar de la Torah, empieza a hablar de los libros en los que están escritos las instrucciones del Eterno, pues que en algunas partes han sido mal traducidos como ley, porque en realidad Torah significa instrucción, no significa ley, y pues habla justamente Yeshua de la Torah, cuando él dice, yo no he venido a abolir, yo no he venido a anular, pues ninguna cosa que esté escrita en los libros proféticos o en los libros pentateucos, en los libros que ha escrito Moshe, y pues esto es interesante porque él textualmente lo dice, yo no he venido a anular nada de lo que está escrito ahí, es más, yo he venido a cumplir todo lo que está ahí y a darles el verdadero significado de todas estas cosas. Y esto es interesante porque es imposible de que Pablo se vaya en contra de lo que había dicho Yeshua. Y pues desde ahí podemos ver que cuando Pablo empieza a hablar en esta parte, en el capítulo 6 exactamente, pues empieza a hablar de la ley del pecado. Y esto es interesante porque pues se está refiriendo específicamente a un legalismo, no está hablando de una Torá, no está hablando de una instrucción del pecado, porque no tendría sentido traducirlo como Torá del pecado, pues no tiene nada que ver, está hablando pues de los legalismos del pecado. Y cuando empieza en esa parte, en el versículo 15, eh, o bueno, desde el versículo 14 podríamos ver, ahí está hablando justamente de eso, y el pecado no tendría dominio sobre nosotros, pues ya no estamos bajo la ley o bajo su ley, sino bajo uno lleno de gracia. Y esto es interesante porque cuando estamos hablando de gracia, pues no estamos hablando de que la gracia es algo que se va en contra de la Torá, es algo que se va en contra del pecado. Y esto es interesante porque esta misma gracia es la que nos enseña a guardar sus mandamientos, la que nos enseña a obedecer sus mandamientos, a obedecer sus instrucciones. Y pues precisamente por eso nos dice, ya no, el pecado ya no puede dominarnos porque ya no estamos sirviéndole al pecado, ya no estamos bajo su ley, ya no estamos bajo sus reglas o bajo las reglas del pecado. Por eso nos dice entonces que pecaremos porque ya no estamos debajo de esta ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. Y esto es interesante porque pues ahí tenemos que entender, cuando está hablando de esta ley, de la ley del pecado, y justamente pues si uno lee el título de este capítulo, pues ahí dice la ley del pecado, está hablando de eso, y pues es interesante ver que es el pecado el que ya no nos domina, es el pecado
el que pues por mucho tiempo, por muchos años nos ha estado controlando, nos ha estado absorbiendo, porque esto lo podemos ver pues en muchos casos, el caso por ejemplo de las adicciones, citando el caso de la pornografía, por ejemplo, pues uno piensa que puede controlarlo. Uno muchas veces dice, no, yo la verdad simplemente veo cuando quiero, cuando yo quiero verlo, no es que es algo que me domine, no es algo que me controla y pues no es cierto porque uno tiene muchas veces la necesidad de ver y siente ese deseo y pues no puede controlarse, termina haciendo cualquier cosa, tiene que hacerlo a escondidas, tiene que hacerlo ocultándose o alejándose de las demás personas. Y pues, ¿por qué si es algo que uno lo hace de forma libre, por qué no lo hacen abiertamente? ¿Por qué no lo hacen en público? Porque precisamente es algo que está mal, es algo que es algo que te controla, es algo que te esclaviza y precisamente eso es lo que nos está diciendo aquí. Si ya no estamos debajo de esa ley, debajo de esas cadenas, debajo de esos legalismos del pecado, pues entonces no podemos decir que ahora podemos hacer lo que nos da la gana, no podemos decir que ahora podemos pecar y listo, y porque la gracia nos ha hecho libres, nos ha hecho, nos ha librado del pecado y todo eso, pues no se trata de eso, no se trata de que ahora podemos pecar con libertad, porque ya esta ley no gobierna sobre nosotros, sino al contrario, por eso dice, no saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de quien están obedeciendo, o del pecado para muerte, o de la obediencia a Elohim para justicia. Y pues y aquí lo deja claro todo, a quién le estamos obedeciendo. Si obedecemos a nuestros deseos, si pues nuestra mente nos está diciendo que miremos un video, que miremos pornografía, que miremos esta película y esto, pues a quién le obedecemos. Porque si nos obedecemos a nosotros mismos, entonces somos esclavos de nuestros deseos, somos esclavos de nuestras pasiones. Y pues ahí podemos ver a quién le estamos sirviendo. O decidimos obedecerle al Eterno, decidimos obedecer sus mandamientos, obedecer su Torah. Y eso es importante porque pues claramente aquí podemos ver a quién nosotros decidimos sujetarnos, a quién nosotros le vamos a obedecer. Y pues aquí decidimos nosotros, como siempre, el Eterno nos ha dado esa libertad de elegir. Podemos obedecerle al pecado o podemos obedecerle al Eterno. Es interesante ver pues cómo están las cosas aquí, porque pues cuando leemos esto de verdad, y pues si leemos bien el versículo 14 nos dice pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Y pues lo aclara antecitos, ¿no? Porque dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces pues aquí podemos ver claramente, como decía Daniel, de que pues no se está tratando aquí de la Torah como tal, que pues no estamos ya bajo la Torah, así como diría, sino bajo la gracia. Pero también pues entender lo siguiente, que pues cuando tenemos la ley del pecado, pues que es la paga del pecado pues es muerte. Entonces, pues, al entender esto, pues, ¿qué podemos decir? Que pues ahora podemos pecar porque no estamos bajo esa, pues, bajo esa ley. En este caso, pues, lo que viene del pecado viene siendo la muerte, sino bajo la gracia y dice de ninguna manera. ¿Por qué? Porque pues hay algo muy importante que debemos ver, que pues nosotros somos esclavos. Y tal como lo dice aquí, o sea, está haciendo una comparación, ¿no? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, pues aquí está haciendo una comparación de a quién le hacemos caso. Si le estamos haciendo caso, pues al pecado para obedecerle, o pues en realidad al pecado, si lo obedecemos al pecado, pues para muerte, o a la obediencia más bien para justicia. Entonces yo creo que pues cada uno de nosotros debe definir a quién, pues bajo quién está. Entonces pues hay una ley, la ley del pecado y la ley de la gracia. Básicamente pues hay cuestiones que nosotros empezamos a ver aquí y pues nos damos cuenta que en realidad pues el contexto general de todo este verso pues no está en decir no, pues si saben, no hagan caso a todo lo que dice el antiguo pacto. No, no está hablando de eso, está hablando aquí del pecado y está hablando aquí de la obediencia, y pues cualquiera que lea esto pues puede entender fácilmente que lo que nos está diciendo es que pues que estamos evidentemente pues bajo la gracia, y que eso no significa de ninguna manera que pues nosotros podamos cometer todos los pecados que queramos y seguirlos haciendo y seguir siendo esclavo del pecado, ¿no? Entonces eso lo dice muy claramente, o sea que esto es para llamarnos a santidad. Entendiendo esto, pues es importante que nosotros veamos que pues parte de la santidad, parte de obedecer al Eterno, es entender que, pues Jesús mismo lo decía, como decía Daniel,
no, pues que esto, que la ley no ha pasado, y no solamente eso, que nos dice la misma escritura, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y alguna vez pues explicábamos esto, ¿no? Pues esto es equivalente a que una persona de repente haya cometido pues una serie de infracciones, incluso haya cometido delitos y pues de repente por esos delitos que cometió, por ese tipo de infracciones, pues haya sido metido a la cárcel. Entonces, estando ya pues en la cárcel, podríamos decir bajo la ley del pecado, o pues también podríamos decir que pues habría incumplido toda la ley, pues estando allí alguien viene y pues con misericordia, con gracia, pues decide no solo perdonarle, porque pues habiendo cometido todo esto decide ponerse en su lugar y pagar lo que la otra persona debería hacer. Entonces, pues esta otra persona, viendo que alguien paga en su lugar, queda libre para poder volver pues a hacer lo que quiera. Pues imagínense que esta persona diga pues, oh, ahora sí estoy bajo misericordia, bajo gracia, puedo seguir haciendo lo que quiera porque ya hay alguien que va a pagar siempre por mí. Pues cómo se sentiría incluso la persona que habría pagado por esa otra persona, cómo pues quedaría todo, no tendría sentido. Pues lo mínimo que puede hacer es ahora empezar a vivir una vida digna porque pues alguien ha tenido misericordia, le han tenido gracia para esa persona, y pues empezar a vivir de una manera diferente, porque pues no se trata la gracia de que se haya quitado la ley, sino de que alguien ha pagado porque pues se ha puesto en su lugar. Eso es lo mismo que ha pasado con nosotros. Mucha gente quiere vivir la vida el día de hoy diciendo, uy, pequemos, gocemos, hagamos todo, porque pues no, ya alguien se ha puesto en su lugar, ya nos ha perdonado todos los pecados, y pues nosotros lo que tenemos que hacer es solamente seguir pecando. Incluso hay quienes dicen, ay, voy a seguir pecando y después voy a pedir perdón, como que pudiera pues engañarle al Eterno, y de ninguna manera. Yo creo que esto pues hay que verlo bien y entender de que pues habiendo sido parte de esta hermosa gracia, no podemos seguir nosotros pues cometiendo semejantes barbaridades y querer seguir pues como si nada. Yo creo que parte de esto es pues esto que se llama Teshuvah, el arrepentimiento genuino que viene por el Espíritu Santo. Y eso es importante, de verdad, entender que pues no se trata de que ahora podemos hacer lo que nos da la gana, porque ya la gracia está aquí pues podemos hacer lo que nos parezca y pues al final por gracia recibimos todo y pues no tiene sentido, ni siquiera nosotros pues aceptaríamos que alguien haga eso con nosotros, si es que nosotros pues hubiésemos ayudado a, a alguien y pues esa persona sigue cometiendo los mismos errores y sigue y sigue y sigue, pues no tendría sentido, ya no la volveríamos a ayudar, ya no diríamos pues no valora la ayuda que yo le doy, no entiende que yo quiero que salga de ese problema y pues le ayudo una vez y le ayudo otra vez y pues esta persona sigue metiéndose nuevamente en los mismos problemas y cuántas veces más la voy a tener que ayudar. Y pues suena interesante, es una pregunta interesante porque de eso se trata. No es que Yeshua pues va a morir una y otra vez, o que pues su gracia está lista para cubrir cualquier otro pecado que nosotros querramos cometer. Y pues no tiene sentido, no tiene nada de sentido creer que pues por gracia ya podemos vivir como nos plazca. Y es algo pues importante de entender, pues que pues entendamos que pues muchas veces hemos hablado de la gracia, muchas veces hemos visto el significado de la gracia, pues en el hebreo existen dos palabras para gracia, Gesed y Gen, pues que son dos palabras interesantes porque no es algo que haya aparecido en el nuevo pacto. Muchos dicen pues que Yeshua ha traído la gracia y que pues desde que Yeshua ha venido a morir por nosotros y pues él ha inventado la gracia y pues desde ahí todos nosotros somos perdonados. No, eso no es cierto, lo hemos mencionado muchas veces. Sí es algo que Yeshua lo ha creado, pero pues no en este tiempo, ya mucho, pero mucho más antes, en el principio, en la creación, cuando él estaba haciendo todo, pues él ya tenía gracia ya había dado la gracia sobre toda su creación. Y esto es interesante porque pues habíamos hablado alguna vez de Noé y pues él es el primero en quien pues se menciona esta palabra que él había hallado gracia delante de los ojos del Eterno. Y pues esto no era para que siga pecando, no era pues que el Eterno le dice pues tú ya has hallado gracia delante de mí, entonces ahora puedes hacer lo que quieras, tú
pues haz lo que bien te parezca, total, pues voy a destruir a todos, pero tú ya eres salvo, tú ya no tienes que hacer nada. Y pues sabemos muy bien la historia, no es que pues él ya tenía todo perdonado y ya todo estaba pagado y podía pues darse darse los placeres de la vida. Pues no se trata de eso, sino pues él tenía una misión importante, a pesar de que pues estaba cubierto con la gracia del Eterno, estaba pues bajo la gracia, pues aún así él tenía que mantener esa firmeza, él tenía que mantener el camino enfocado en hacer la voluntad del Eterno, en guardar los mandamientos que el Eterno mismo le había enseñado. Y esto es importante porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer y en realidad es eso en lo que consiste la gracia, en que nosotros hagamos lo que al Eterno le agrada, en que sigamos por ese camino, si hallamos gracia pues por el Eterno, si hallamos gracia delante de Él, si hemos recibido la gracia de Yeshua, pues en el caso de Noé, pues él pues vivía de forma justa, hacía las cosas pues como al Eterno le agradaban, pues y la gracia que había recibido pues era, podríamos decirlo incluso que eran por sus obras, porque pues él sí era justo, él había guardado los mandamientos pues desde el principio, haciendo todas las cosas que al Eterno le agradaban. Y es más, cuando Ezequiel habla de pues Noé, dice que es un varón tan pero tan justo que si es que pasara una pestilencia, si es que pasaran animales salvajes o pasara pues la espada del Eterno por sobre toda la tierra, pues él quedaría con vida, él conservaría su vida por su justicia, pero aún así vemos que él necesitaba la gracia, y pues esta gracia es la misma de la que nos está hablando Yeshua cuando él nos dice necesitan mi gracia. Ustedes no son justos, ustedes no son perfectos, no son santos, no tienen nada para ofrecer. Es más, han decidido darme la espalda, pero aún así yo les voy a cubrir con mi gracia. Y pues esta gracia es la que ahora nos permite entrar al pacto con el Eterno, entrar nuevamente a guardar sus mandamientos, a guardar sus estatutos, sus preceptos, sus decretos y todas las cosas que Él ha establecido desde un principio. Y pues de eso se trata. Yeshua ya ha hecho pues un gran sacrificio por todos nosotros. Ha hecho algo pues que nadie hubiese hecho por nosotros, tal vez ni nosotros lo haríamos por nadie. Y esto es importante porque a través de esa gracia es que nosotros podemos ser librados del pecado. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo, que esa gracia es la que nos permite darle la espalda al pecado y decir, pues yo ya no voy a ser tu esclavo. Por esta gracia podemos elegirle al Eterno. Y pues no es que elegimos al pecado nuevamente, no tendría sentido que Yeshua nos dé la gracia, nos rescate del pecado, nos rescate de la cárcel para volvernos a meter ahí, para volver a ser esclavos, pues no tiene nada de sentido. Así que pues lo que Yeshua nos da, lo que Pablo está explicando, es que pues Él nos da la gracia para que ahora podamos ser librados del pecado y podamos elegir el camino correcto, que no tengamos que seguir por esas mismas tinieblas y ahora empecemos a caminar hacia la luz. Y esto es importante porque esa es la gracia que en realidad nos ayuda a guardar los mandamientos. De veras, pues que esa es la gracia que nos ayuda a guardar los mandamientos y necesitamos en este tiempo pues guardar los mandamientos del Eterno, guardar pues todo lo que el Eterno nos va diciendo y pues la pregunta aquí es de quién vamos a ser esclavos, porque pues si bien no es que podamos pues yo creo ser esclavos de la justificación como tal, porque pues es una alegoría la que nos muestra, porque pues estar en Yeshua es libertad, pero pues la verdad es que nosotros estamos de un lado o del otro y lo dice muy claramente, estoy usando lenguaje popular, dice Pablo para pues poder explicarnos y de esta manera, pero pues la figura es la siguiente, nosotros podemos estar del lado de la impureza o del lado pues del pecado. ¿De qué lado queremos estar? ¿Queremos ser esclavos de qué? ¿Del pecado o de la justicia que conduce a ser Kadoshim? Pero es que al medio no podemos estar todo el tiempo, a cada momento que nosotros pues tomamos decisiones, estamos de un lado o del otro, estamos o del lado del Eterno o estamos del lado de Hasatán, donde necesitamos definitivamente cada uno de nosotros pues empezar a ver de qué lado vamos a estar, porque si no, pues vamos a seguir, yo creo, esclavos del pecado. Si nosotros no entendemos esto, que precisamente la gracia nos decía es para eso, pues no vamos a poder pues seguir avanzando porque pues una de las cosas que está muy clara en la Biblia es que nos dice sin santidad nadie podrá ver el rostro del Señor y es evidente que pues si nosotros queremos pasar una eternidad con Él, pues nosotros debemos ir y ser kadoshim, ser santos. Para eso nos está derramando su preciosa gracia. Para eso es que Jesús ha muerto para poder reconciliarnos con el Eterno.
Entonces, esto es algo que pues nosotros debemos tomar muy pero muy en cuenta, porque si no hacemos esto, pues lo que vamos a hacer es ir directamente para muerte. Y bueno, pues mucha gente pues piensa que morirse pues es como que dejar de vivir y ya, y todo queda ahí. No, pues es que el asunto es que la muerte no es otra cosa que la separación del hombre con Dios, la verdadera muerte. Por eso es que pues nosotros realmente si de verdad tenemos a Yeshua no morimos, sino que dormimos. Pero la muerte en sí viene siendo la separación de Dios con el hombre. Y esto pues es algo terrible, terrible. ¿Por qué? Porque pues fuera de él no hay nada. Y eso es lo que mucha gente no puede entender. Por eso es que pues quiere una cosa pues no puede conseguirlo, llora, se desespera, vive amargamente. Tiene lo que quería, pues sigue desesperado, llorando amargamente. Porque pues uno no sabe qué es lo que quiere la gente el día de hoy. Los casados quieren pues volverse solteros, los solteros quieren casar, los niños quieren crecer, los que crecen quieren volver a ser niños y uno no sabe qué quiere la gente porque definitivamente no entiende que pues el verdadero pues estar bien. No se trata pues de hacer lo que nosotros queremos, sino de pues de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pues como no entendemos nada, andamos pues todo el tiempo así, como que sin saber qué queremos o a dónde vamos. Y ese es un problema serio que tenemos porque pues al día de hoy mucha gente está caminando camino de muerte y no se está dando cuenta porque la paga del pecado es muerte. Necesitamos entender de verdad pues este verdadero camino de la gracia, pues esta verdadera, el verdadero significado de la gracia, porque pues es algo que sí lo necesitamos, pues, no de ninguna manera decimos que pues la gracia no tiene sentido, que no es cierto, que es mentira, porque en realidad sí es cierto, la gracia pues ha sido establecida desde un principio, desde antes, pero antes de que fuese, de que fuésemos nosotros creados. Y pues esto es algo que nosotros debemos entenderlo muy bien. Por eso, pues si seguimos leyendo un poquito más en Romanos 6, desde el versículo 17, pues dice, "Pero gracias a Elohim, aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que se les ha instituido en él". Y pues esto es muy, pero muy interesante, muy importante, porque podemos ver que pues hay algo que nos han enseñado, hay algo que el Eterno ha establecido que nosotros debemos aprender, que nosotros, en lo que nosotros deberíamos ser instruidos. Y pues, ¿a qué se refiere? Pues justamente a la Torah. Por eso dice, pues, gracias a Elohim, pues aunque éramos esclavos, ahora estamos obedeciendo con todo nuestro corazón, pues a esto que se nos ha enseñado, a esto que ha sido instituido por el Eterno. ¿Y qué es lo que ha sido instituido por el Eterno? ¿Qué es lo que ha sido instituido por el Creador? ¿Será que Él ha dicho que pues los mandamientos no debían cumplirse? Él había dicho desde el principio que pues los mandamientos solo iban a durar pues unos cuantos años y después Yeshua iba a venir a dejar todo a un lado. Pues no, por supuesto que no. Es más, si vemos pues todo el pacto que se había hecho con el pueblo de Israel, pues este era un pacto eterno. Y es más, en una parte del libro de Isaías, o en el libro de Ezequiel, perdón, pues dice justamente que este pacto, estas promesas, estos mandamientos, estas instrucciones, pues son parte de un pacto sempiterno. Y esto es interesante porque esa palabra pues quiere decir que ha tenido un inicio, ha habido un punto en el que ha comenzado a existir, pero que nunca va a tener final. Y esto es algo pues muy interesante porque el inicio de todos estos mandamientos no ha sido solamente en el monte Sinaí. Ahí pues les estaba dando los mandamientos de forma escrita, pero pues desde Adán ellos ya conocían la Torah, pues ahí había iniciado, desde que nosotros existimos, desde que el hombre tiene vida, desde que el Eterno había decidido crear a alguien a su imagen y semejanza, pues desde ahí ya estaban siendo establecidas todas estas instrucciones, este modelo de enseñanza que pues hemos recibido de parte del Eterno. Eso es lo que el Eterno nos ha enseñado y pues esto es lo que nosotros tendríamos que seguir obedeciendo. Y aquí mismo lo está diciendo Pablo, no nos está diciendo pues gracias a Elohim pues ahora ya no tenemos que guardar esas leyes pasadas, ya no hay que guardar pues las cosas que estaban escritas antes. No dice eso, tampoco dice pues gracias a Elohim pues y ahora podemos desobedecer esa enseñanza que teníamos. No dice eso, dice pues lo contrario, que ahora podemos obedecer, que ahora debemos obedecer todo lo que el Eterno nos ha enseñado. Y pues esto es lo que nos va
nos va a librar del pecado. Por eso nos dice, una vez libres del pecado, fuimos constituidos en servidores de la justicia. Y esto es importante porque pues tal vez muchas veces nos hemos quedado solo en esa primera parte. Ya no estamos bajo la ley, pues y ahora bajo la gracia y listo. Y hemos elegido esa parte y pues pensamos que podemos hacer lo que queramos. Y no se trata de eso, sino se trata de que ahora pues somos libres del pecado, somos librados del pecado. Esto quiere decir pues que las cosas que nosotros podemos hacer pues ya no van a ser para servirle al pecado, sino podemos elegir servirle al Eterno, podemos ser servidores de la justicia. Eso es lo que el Eterno quiere. De eso se trata, que nosotros vivamos cada día de nuestra vida, darle la espalda al pecado y acercarnos más al Creador. No tendría sentido pues seguir y volver al pecado y hacer lo mismo una vez más y creer que la gracia pues va a seguir cubriéndolo todo. Pues no tiene nada de sentido. Así que pues es importante que entendamos esto. Todo lo que el Eterno ha hecho, todo lo que Yeshua ha hecho es precisamente para hacer a un lado el pecado, para que el pecado ya no pueda gobernarnos, ya no pueda dominarnos. Y eso lo decía incluso pues el Eterno desde un principio, al inicio, cuando pues Caín había matado a su hermano Abel, pues había algo importante. Y le dice, si bien hicieres, pues no tendrías que estar avergonzado, pero si has hecho mal, si has pecado, o si has transgredido la Torah, si has transgredido la instrucción, el pecado está a la puerta. Y pues esto es importante porque le dice algo más, y el pecado no debería enseñorearse sobre ti. Y desde ahí le dice, el pecado no puede dominarte, pero tú decides, tú eliges a quién le vas a quién le vas a servir, a quién le vas a dar la oportunidad de que te guíe. Vamos a seguir nosotros eligiendo servirle al pecado, o de verdad ahora queremos ser servidores de justicia. Importante pues este asunto, pero pues hay mucha gente que el día de hoy dice, no, pues es que la gracia nos da derecho para que nosotros podamos pues pecar y hacer lo que queramos y al final pues no vamos a perder nunca la gracia y pues pecamos y nos arrepentimos y pues ya y seguimos y pues no logra entender de que no se trata de eso. De hecho, pues la palabra mismo nos dice que pues es tiempo de que nosotros volvamos hacia el Eterno y de hecho una de las cosas que pues si bien sabemos que la salvación no viene por obras, viene pues por gracia, evidentemente pues hay muchas personas que pueden dejar de alcanzar la gracia y pues algunos dicen no, eso es imposible. Hebreos 12 lo dice así. Hebreos 12:12 dice lo siguiente, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced, escuchen bien, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pues fíjense aquí, hay pues un asunto tan terrible que nosotros podemos rechazar la gracia de Dios. Pues para que lo veamos, ahí está escrito, pues hay mucha gente que puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, pues un ejemplo es Esaú. Y pues ahí podemos ver que por fornicario profano como Esaú, pues ha vendido su primogenitura por una sola comida. Entonces nosotros pues sabiendo esto, sabiendo que pues aquí nos está hablando precisamente de Esaú, no vaya a ser que por una cuestioncilla por ahí pues estemos vendiendo nuestra primogenitura y pues estemos ahí comprometiendo todo, porque pues la gracia de Dios se puede dejar de alcanzar. Fíjense que aquí nos los dice la palabra. Eso es algo muy cierto, que de verdad pues no dejemos de alcanzar esta gracia, porque pues si bien es algo que el Eterno nos ha dado pues desde un principio, como lo decíamos, y eso está en la palabra, no es algo que pues nos estemos inventando, no es algo que pues no haya venido de nuestras propias ideas. Lo dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y pues si leemos un poquito desde más atrás, desde el versículo 8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Adonai, el poder de Dios, quien nos salvó y llamó conforme al llamamiento
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua HaMashiach antes de los tiempos de los siglos. Y pues esto es interesante porque la gracia no la hemos recibido pues cuando Yeshua ha venido aquí a la tierra, sino desde mucho antes. Por eso lo decía hace un rato, desde antes de que estuviésemos nosotros aquí en la tierra, desde antes de que esté la creación, pues ya Yeshua tenía preparada toda su gracia. Y pues esto es algo importante, es algo que nosotros tenemos que entender, es algo que lo hemos recibido, no porque hayamos hecho algo, no porque lo merezcamos, es algo pues gratis, es algo que Él nos los ha otorgado, pero eso no quiere decir que pues va a estar ahí cubriendo todo. Muchas veces hemos dado el ejemplo pues de que alguien paga nuestra fianza pues al salir de la cárcel, por ejemplo, alguien tiene que salir, tiene que pagar una multa y pues sale, pero eso no quiere decir que ahora puede seguir cometiendo infracciones. En el caso de pues cuando uno está manejando un vehículo, si uno comete una infracción de tránsito, pues en algunos casos el vehículo puede quedar detenido y pues se hace un trámite, se paga una multa y pues una vez que pagas la multa, pues sales. Y si es que uno, en ese caso, hablando, pues citando un ejemplo de gracia, tendríamos, y si sacáramos el auto, pues sin pagar nada, pues justo nos habrían dado esa oportunidad de que si lo sacamos ese instante, pues va a ser gratis. Esta vez va a ser gratis, entonces lo sacamos. Pero esto no quiere decir que ahora podemos seguir cometiendo infracciones. Podemos manejar a nuestro antojo y podemos conducir por donde nos dé la gana porque ya hemos sido liberados. No, por supuesto que no, sino ahora tenemos que hacerlo bien. Es una oportunidad que el Eterno nos está dando. Y esto es algo que pues está escrito en todas partes de la palabra porque pues si vemos lo que el pueblo de Israel había hecho en el desierto, vemos que muchos le habían dado la espalda, muchos habían dejado de creer en la promesa del Eterno y muchos han protestado, muchos han murmurado en contra del Eterno, en contra de Moisés y pues por esta razón pues vemos que el Eterno ha decidido que pues ni siquiera es que él ha decidido, no es que él se ha enojado y les ha dicho ya, ustedes se quedan fuera y punto, sino pues con tan endurecido que estaba su corazón, pues no podían ver las maravillas que el Eterno tenía para ellos, pues ellos han tenido que perecer en el desierto porque no creían, porque no entendían lo que el Eterno estaba haciendo y vemos que pues no han logrado alcanzar eso. ¿Por qué? Porque habían dejado de creer. Vemos que en un principio cuando habían salido de Egipto, pues estaban todos felices, todos contentos. Entre esos, pues muchos se habían quedado en Egipto, muchos habían decidido no salir porque era pues algo que prácticamente tenía que decidir cada uno. Y pues muchos salen, todos, casi todo el pueblo de Israel, pues la gran mayoría pues sale de Egipto y pues en el camino, en el transcurso, vemos que pues no mantienen esa gracia, porque la gracia incluso estaba ahí, no es que pues lo estaban haciendo por obras, no es que no había gracia en ese tiempo, esa era la misericordia del Eterno que estaba ahí cuidándoles con una columna de fuego, como una columna de nube, y pues los protegía de todo, esa era la gracia del Eterno. Pero aún así vemos que ellos habían dejado de creer en las promesas del Eterno, habían dejado de alcanzar, habían dejado de seguir el camino del Eterno. Y esto es algo muy, pero muy importante, porque a causa de eso, a causa de su incredulidad, a causa de su desobediencia y principalmente a causa de su rebelión, pues vemos que no alcanzan el lugar al que el Eterno quería llevarles. Y pues eso no solamente se queda ahí, sino es algo mucho más grande. Ahora hay algo que pues va más allá de un pedazo de tierra, va más allá pues de un lugar donde vamos a tener riqueza y vamos a tener pues mucha bendición. Va más allá de eso porque ahora pues el Eterno quiere entregarnos una vida eterna y esto es importante porque quedarnos fuera significaría pues perderlo todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que el Eterno nos está mostrando es precisamente porque Él quiere que nosotros alcancemos todo eso y para eso necesitamos su gracia, necesitamos su misericordia, necesitamos este favor inmerecido, como sea que lo vayamos a traducir, lo necesitamos porque es a través de eso, a través de su Espíritu Santo que nosotros podemos servirle, que nosotros podemos obedecerle, que nosotros podemos guardar sus mandamientos y pues en base a eso tendríamos que entender lo que verdaderamente significa la gracia. Definitivamente pues deberíamos entender lo que verdaderamente significa la gracia. Y hay algo muy interesante pues en todo esto que estamos viendo. Y esto es pues entender de que pues he sido el Eterno quien nos da su gracia desde el principio, ya lo decía Daniel. Pues desde el antiguo pacto pues hasta ahora pues no hay posibilidad de que nosotros podamos hacer algo sin su gracia. ¿Por qué digo esto? Porque pues mucha gente
no logra entender de que pues nadie puede librarse por sus obras. De hecho, la Biblia menciona que por ellos mismos, por mérito propio, pues solo 3 personas podrían librarse. Está Noé, está Job y está Daniel, pero pues estos eran hombres perfectos delante del Eterno. Y aún puedo decir yo que pues ahí, si no es por la gracia, yo creo que nadie, absolutamente nadie, porque de hecho dice que cuando Jesús viene porque pues no hubo nadie que pueda estar pues libre de pecado, libre de todo eso. Entonces pues ya desde el inicio, si no fuera la gracia y la misericordia del Eterno, ninguno de nosotros podría ser salvo. Eso es un hecho, pero también es un hecho pues entender de que esta gracia la podemos dejar de alcanzar, que esta gracia pues es algo que es un favor inmerecido que no merecíamos, pero que por tanto pues nosotros debemos valorarla y por lo tanto debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así como lo decía Juan el Bautista, pues hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y es que por esa gracia nosotros podemos de verdad vivir en santidad. Por esa gracia nosotros de verdad podemos pues tener libertad para muchas cosas. Pero pues escuchen bien, el día de ayer lo hablábamos, se viene un espíritu de estupor muy fuerte y pues no vamos a poder seguir bajo esta gracia si nosotros pues estamos dormidos, si nosotros pues hacemos lo que nos da la gana, seguimos perseverando en el pecado. ¿Cómo entra ese espíritu de estupor pues allá en el desierto? Es que poco a poco sus corazones se habían endurecido a tal punto pues que de la mayoría, o sea, no se ha agradado el Eterno, sino pues unos pocos, y son muy pocos los que logran entrar donde tienen que entrar, son muy pocos los que logran pues alcanzar lo que Dios quería pues que alcancen, pero de los más no se ha agradado el Eterno. En este tiempo que va a ser de nosotros, pues nosotros vamos a ser de los que de verdad le agraden al Eterno, o vamos a estar pues ahí rechazando muchas cosas sin entender pues el poder del Eterno. Y pues si vemos esto, pues hay una parábola que me gustaría compartirla con ustedes, está en Isaías 5, que pues dice lo siguiente: ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despredegado, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer con mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña: le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Yo creo que esta pues es una palabra muy fuerte. No vayamos a hacer nosotros así una viña que pues el Eterno esté haciendo todo por nosotros, y nosotros que queramos seguir siendo uvas silvestres. Y pues parte de ser uvas silvestres pues es que no entendamos sus mandamientos, es que no entendamos su Torah, es que no entendamos que debemos ir camino a santificación. Este es un día para reconocer que pues el Eterno vive y que debemos volver a sus mandatos, que debemos obedecerle, que su palabra no ha pasado, que volvamos a los caminos del Eterno y que entendamos que debemos ir por un camino Kadoshim. Bueno, mis hermanos, ya hemos llegado al final de la reunión. Y bueno, pues Daniel, tu despedida. Pues ya para terminar este último versículo de Romanos 6, lo que estábamos leyendo en la versión de la Torah viviente, pues para que entendamos que no podemos seguir pecando, no podemos hacer lo que nosotros creamos que es mejor. Nos dice pues el versículo 20: porque cuando te convertiste en esclavo del pecado, saliste del dominio de la justicia. Y esto es interesante porque cuando habla de la justicia no quiere decir que nos estamos portando bien y que estamos haciendo las cosas de forma legal y que pues estamos bien, ¿no? O sea, está hablando del perdón, está hablando del pues lo que ha tenido que hacer Yeshua para perdonarnos, para librarnos de esto. En cuanto vuelves a pecar, pues en cuanto decides seguir ese camino del que nos había rescatado de Yeshua, pues salimos de este sacrificio que ha hecho Yeshua, de esto que Yeshua nos ha regalado, de esto que pues Él nos ha perdonado.
Y pues esto es importante porque precisamente ahora tenemos que decidir a quién le vamos a servir, de quién vamos a ser esclavos. ¿Vamos a seguir siendo esclavos del pecado aún sabiendo que Yeshua ha venido a librarnos, o de verdad queremos seguir el camino de la justicia? ¿De verdad queremos hacer lo que pues el Eterno quiere que hagamos? Por eso en el versículo 22, pues ya finalizando, nos dice: más ahora, librados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ese debería ser nuestro fruto. Si de verdad las decisiones que estamos tomando pues están en ese camino, dan fruto de santificación, estamos cada vez más cerca al Eterno, estamos cada vez más consagrados a Él, cada vez queremos amarlo más, cada vez queremos pasar más tiempo con Él, o al contrario, cada vez queremos alejarnos más, cada vez queremos orar menos, cada vez queremos pues leer menos su palabra, y cada vez queremos escuchar menos algo que tenga que ver con Él. Pues y eso es para que nosotros reflexionemos, para que nosotros entendamos pues hacia dónde estamos yendo, en qué dirección estamos caminando. ¿Queremos estar más cerca de Él, o pues de lo contrario nos estamos alejando? Porque pues dice: la paga del pecado es muerte, pero lo que el Eterno nos está ofreciendo pues es la vida eterna. Y es pues cuestión de que nosotros decidamos: ¿vamos a seguir obedeciendo al pecado o vamos a obedecerle a nuestro Creador? Muchas bendiciones, Amparo. Shalom, shalom a todos los hermanos. Muchas bendiciones. Decisión muy importante. Podemos estar pues del lado del pecado o del lado de la gracia, que pues de verdad hay muchas cosas con esto. Lo que uno gana del pecado es la muerte, más recibe vida eterna como don gratuito. Así que pues yo creo que nosotros realmente queremos estar del lado de la gracia. Esto es muy importante. Así que si hay alguien que todavía pues dice: no, esto no es así, permítanle al Eterno convencerlos. Y pues si en algún momento nos damos cuenta que pues realmente estamos esclavos del pecado, pues hoy es tiempo de pedirle el perdón, de permitir que Él mismo nos convenza y que hagamos pues un arrepentimiento genuino, un teshuva genuino. Y que de verdad, pues como decía Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? No significa solamente pues llorar el día de hoy y mojar pues quizás la almohada con las lágrimas, o quizás la alfombra con llorando, sino de verdad de pedirle al Eterno con todo el corazón un cambio de corazón, y que le seamos honestos. Él nos va a ayudar en nuestra debilidad. Su palabra dice que pues nos acerquemos al trono de la gracia para pedir pues ayuda, y o sea, para pedir también oportuno socorro de no pecar contra Él. Eso es lo que deberíamos hacer, a tiempo ir delante del Eterno, no cuando las papas ya están quemando, no cuando ya estamos en todo pues, y aún en ese estado pues podemos hacerlo. La cuestión es ir y para pedirle pues que de verdad nos libre de todo eso, porque pues si Él no nos libra no vamos a poder hacer nada. Ahí donde están mis amados, vamos a orar y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, papá. Primeramente, Señor, para decirte, papá, que de verdad cuando escuchamos tu palabra nos damos cuenta, Señor, que pecamos contra ti. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque cuando vemos tus escrituras, Padre amado, nos damos cuenta que estamos haciendo todo lo contrario a lo que tú nos vas diciendo. Estamos haciendo cosas que a ti no te agradan. Perdónanos, Padre amado, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia, papá. Perdona a cada uno de nosotros, papito, porque en mucho tiempo hemos estado haciendo lo que no te agrada, en mucho tiempo hemos estado haciendo cosas que no deberíamos, Padre. Padre, en este tiempo, Señor, te pedimos con todo el corazón que nos ayudes, que nos enseñes, que cambies nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, porque hemos estado, Señor, fallando delante de ti sin hacer las cosas como a ti te agradan. Padre, perdona a tu pueblo, perdona a tus hijos, papito amado. Perdona a cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, en este día que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y nos ayudes, Señor, a ser verdadero teshuvá, papá, porque la verdad, Señor, sin tu ayuda no vamos a poder tener un arrepentimiento genuino. Cuando vemos tu palabra, papá, nos damos cuenta de algo muy importante, papá, de que estamos siendo esclavos del pecado, que en lugar de venir, Señor, bajo la gracia, papá, todavía seguimos, Señor, pecando, y en mucho tiempo no hemos entendido. Hemos pensado
pensado, Señor, que tu ley era algo, Señor, que estaba ahí como pesándonos, como que nos esclavizaba, cuando dice tu palabra que tu ley es delicia para nosotros. No hemos entendido, Señor, que tus mandamientos son de ayer, de hoy y de siempre, Señor, que tú no has cambiado nada, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que tú quieres, Señor, que de verdad te obedezcamos, papá. No porque quieras, Señor, ay, agarrarnos o tenernos a la fuerza, sino porque de verdad quieres protegernos, porque la paga del pecado, Padre, es muerte. Y cuando entiendo esto, Señor, me doy cuenta que yo no quiero morir, yo no quiero separarme eternamente de ti. Papá, te pido perdón porque este tiempo me doy cuenta que yo estoy, Señor, esclavizada del pecado, Señor. Mucho tiempo, Señor, he andado, Señor, como esclavo del pecado sin entender, papá, que tú has venido a darme libertad. Hoy te pido perdón, Señor, porque he usado mal, Señor. He hecho uso y abuso, Señor, de tu palabra. He pensado que tú simplemente me vas a perdonar y que yo podía hacer lo que quería. Y el día de hoy, Señor, entiendo, Señor, que cuando yo peco delante de ti, me bajo, Señor, de tu justicia. Me quito de tu justicia, papá, y tu justicia es perdón, Padre amado. Y me voy borrando del perdón. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, porque hoy reconozco que peco de obra, de pensamiento, de omisión y de comisión. Y he entendido, papá, de que es verdad, muchas veces hasta me gusta pecar, papá. Ayúdame, tu palabra dice, Señor, que en este tiempo tú ibas a derramar de tu Espíritu Santo y ponernos un nuevo corazón, que el nuevo pacto, Señor, se trata precisamente de eso, de poner un nuevo corazón, de ponernos mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y hoy te pido, Señor, que sean grabados tus mandamientos en mi corazón y en mi mente para que yo pueda obedecerte, para que yo pueda hacer tu voluntad, para que yo pueda estar delante de ti y hacer las cosas como a ti te agradan. Ayúdame, Padre eterno, a hacer las cosas conforme a lo que tú quieres, papá. Perdóname, Señor, porque mucho tiempo he estado caminando de acuerdo a la vista de mis ojos. En mucho tiempo he estado caminando de acuerdo a lo que yo creo, papá, sin consultarte ni un momento, sin ver, Señor, que estaba fallando delante de ti. Ayúdame, papá, a estar delante de ti bien y que yo pueda cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar, papá. Cámbiame, Señor, transfórmame, Padre amado. Gracias, Padre Santo, gracias, Rey Celestial. Gracias, amoroso Padre bendito del cielo. Y en el nombre de Yeshua tomamos poder y autoridad. Y oíganme bien, todo demonio inmundo que ata mi vida, toda fuerza demoníaca que ata mi consciente, mi inconsciente, la línea de represión, mi cerviz, mi hipotálamo, en el nombre de Yeshua, oíganme bien, demonios inmundos, ustedes que han venido a atar mi vida en el nombre de Yeshua, todo hombre fuerte, suelta nuestras vidas en el nombre de Yeshua, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, sordomudo, orgullo, atadura, anticristo y cualquier obra de Hasatán en el nombre de Yeshua. Suelta ahora mismo, te vas al abismo, no tienes parte en mi vida. En el nombre de Yeshua, todo espíritu de estupor que no me permite ver ni entender, en el nombre de Yeshua, suelta mi vida, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Gracias, eterno Dios, gracias, Rey Celestial. Tú eres la gloria, toda la gloria es tuya, Señor. Toda la honra es tuya, papá. Y hoy te pedimos, papá, que tú, Señor, nos ayudes en cada momento, papito amado, para permanecer, Señor, bajo tu gracia, para permanecer, papá, bajo las cosas que tú tienes, papá. No queremos, Señor, que esto sea solamente de este instante, papito amado. No queremos, papá, que en este instante lloremos o nos arrepintamos, pero que mañana volvamos a hacer las cosas, papito amado. Hoy te pedimos, Señor, que tú de verdad nos ayudes a cada momento y que seas tú guiándonos mañana, pasado, todo el resto, papá, y que podamos vivir nosotros contigo, papito amado. Gracias, eterno Dios. Gracias, Rey Celestial. También, Señor, en este tiempo te pedimos por las casas, Señor, de Israel y la casa de Judá.
por todos aquellos tus hijos desobedientes que puedan ser injertados en el olivo original, papá. Que levantes, Señor, obreros para tu mies, de donde estén, papito amado. Levanta esos obreros aprobados para hacer tu voluntad. Papito amado, te pedimos, Señor, que cubras el dintel de las puertas de mis hermanos también, Señor, de todos los que están escuchando, y que ninguna mortandad toque sus puertas. Gracias, Padre, gracias, Rey Celestial. Tuya la gloria, tuya la honra, tuyo el poder y la victoria, Señor. Y en este tiempo, papá, también, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y todo nuestro ser, para que seas tú guiándonos a cada momento, a cada instante. Y óiganme bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén atentos para una gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas como nunca antes. Y en el nombre de Yeshua, estén atentos y escúchenme bien, cielos, tierra, luna, estrellas, toda la creación. Ustedes han sido diseñados para alabar al Eterno, para alabar su santo nombre. Y en el nombre de Yeshua están siendo libertados, porque ustedes no han sido creados para hacerse adorar, sino para alabar al único Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre amado, gracias, Rey de Reyes. Y en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues en esta noche está con nosotros mi papá. Mi hermana Helen Pérez, bendiciones a Luisao,
Bendiciones a todos y cada uno de los que nos están escuchando, pues ahí donde están, muchas, pero muchas bendiciones, pues a la familia Paredes, Guayas, bendiciones mis amados, para la familia Guayas Canaviri, también para la familia Chambi Paredes, que el Eterno les bendiga, mis amados. Muchas bendiciones a cada una de las personitas que pues están ahí atendiéndonos allá en La Paz, también a la familia Jatacosío, bendiciones también allá en Chayapata, tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Hilda, bendiciones, bendiciones, tía Mari, bendiciones, tía Lucy, que el Eterno les bendiga, muchas, pero muchas bendiciones. Bendiciones también pues allí a cada una de las vidas que están con nosotros, a la familia pues Choque González, bendiciones, pues a cada uno de ustedes, bendiciones también a la familia Cocatola, que el Eterno les bendiga, bendiciones a la familia Carlo Gómez, que el Eterno les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en Cochabamba, en Santa Cruz, en cada uno de los departamentos y las provincias de Bolivia, que el Eterno les bendiga, y también en el exterior, que el Eterno les bendiga, mis amados. Un abrazo a la distancia, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.